Sin duda de todas las secciones cónicas la que más aplicaciones tiene en el mundo real. Se ven parábolas al lanzar una pelota, al construir edificios en arquitectura para soportar el peso, al construir puentes y caternarias es extremadamente importante, al distribuir la cantidad de ondas electromagnéticas que se envían y reciben desde una antena, o para ser más eficiente el uso de chorros, entre muchas otras cosas. Y es que las parábolas son extremadamente útiles en nuestra vida cotidiana. Y me voy a centrar en uno solo de estos ejemplos, que son la de los puentes. En ingeniería civil se utiliza extremadamente, muchísimo, pero muchísimo las parábolas para distribuir el peso de un puente, dónde deben estar ubicadas las vigas, cuánto peso máximo por área o por zona puede distribuirse, qué tan separados deben estar las vigas, entre muchas otras cosas. Las parábolas nos permiten maximizar la cantidad de fuerza que puede soportar cierta cosa, para que no se rompa, para que no se doble o para que el peso no se desvíe a un lado. Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. No vamos a hablar aún de ecuación canónica, ni de ecuación general, ni de graficarlas. Lo primero que quiero hacer es que ustedes conozcan a manera detallada lo que es una parábola y lo que lo conforma. Así que vamos a comenzar haciendo un breve resumen de la semana pasada. Dijimos lo siguiente acerca de la circunferencia. Solo para que esta idea la tengan en mente. Una circunferencia no es nada más que una colección de puntos. Muchísimos puntos, una colección infinita de puntos que tienen una característica. ¿Quién se recuerda cuál es esa característica? Es algo que todos los puntos de esta circunferencia la comparten. Este punto P, este punto Q, este punto R, todos tienen la misma característica. Javier. Ok, tiene que ver con el radio, pero falta explicarlo un poquito más detallado. Un poquito, pero va bien. Emily. Ya tienen que ser equidistantes ¿a qué? ¿A qué? Romina. El centro. Exactamente, ahí está completo. Una circunferencia no es nada más que 1.000.000 de puntitos o 1.000 millones de puntitos que son equidistantes o igualmente distantes a un punto al que llamamos centro. Esa distancia, como bien dijo Javier, se llama radio. Por lo tanto, la distancia que hay aquí, en este color amarillo o naranja, mi daltonismo nace, y la distancia que hay aquí, en esta línea azul, son exactamente iguales. Y la de acá también son exactamente iguales. En matemática o en geometría, para demostrar que algo es igual, se ponen estas dos rayitas. Significa son igualitas, miden exactamente lo mismo. ¿Cuánto es esa medición? Se la llama radio. Radio. ¿Por qué este punto O no pertenece a la circunferencia? Porque si yo trazo desde aquí hasta el radio, yo me doy cuenta de que esta distancia es mucho mayor a esta. Mucho mayor a esta. Por lo tanto, eso no es parte de la circunferencia. Esa es la condición. Todos los puntos, absolutamente todos, deben ser en igual distancia al centro. Ya, listo. Con esa misma lógica, vamos ahora a ver el siguiente, que es la parábola. Entonces me muevo de esta y ahora me voy a la nueva para entender qué es
la parábola. Dibujo mi plano cartesiano de toda la vida. Listo. Para construir una parábola, yo solo necesito dos cosas. Para construir acá, yo solo necesitaba dos cosas. Un punto X, Y. Perdón. Un centro H, K. Y el radio. Solo requería esas dos cosas para construirlo. Nada más. De manera similar, para construir una parábola yo solo voy a requerir dos cosas. Número uno, voy a necesitar un punto al que voy a llamar foco. F de foco. Aún no le vamos a dar coordenadas. No vamos a decirle H, K. Eso lo dejaré para el día de mañana. Simplemente un punto F que se llame foco. Y también voy a necesitar una recta. Ya sea horizontal o vertical. Puede ser horizontal como puede ser vertical. Vamos a ver que existen de dos tipos. Pero la voy a hacer para empezar horizontal. Veamos aquí. Esta recta. A esta recta yo la voy a llamar recta directriz. Y la voy a llamar con la letra M. No sé por qué escogieron la M, pero esa escogí. Recta directriz. Esto es lo único que yo necesito para construir una parábola. Nada más. Un foco y una recta directriz. Nada más. Ahora, ¿cómo se crea una parábola? Bueno, la parábola ustedes sí tienen más o menos idea de lo que es una parábola. Simplemente es como una especie de U. Voy a tratar de dibujarla lo más bonito posible. No. Ay, casi. Digamos que esa es mi parábola. Ya. Ahí un poquito chueca, pero digamos que esa es mi parábola. Ahora, ¿qué es una parábola y cómo se define matemáticamente? Es lo siguiente. La parábola, al igual que la circunferencia, esta se va para arriba al infinito y más allá. Esta parábola tendrá infinitos puntos. Yo solo voy a escoger uno. Voy a escoger este punto de aquí. Como ejemplo, voy a llamarlo el punto P. Tiene coordenadas X, Y, como todo lo que hemos visto. P, X, Y. Ahora, ¿cuál es la definición de una parábola? Es la siguiente. Y voy a anotarla para que la tengan. Parábola es una colección de puntos, o también llamada un lugar geométrico, o simplemente una colección de infinitos puntos que tienen esta característica, que en los que todos, absolutamente todos los puntos son equidistantes al foco y a la directriz. Una colección de infinitos puntos en las que todos los puntos son equidistantes al foco y a la directriz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta oración?
que si yo mido, voy a dejarlo un segundito para que puedan copiarlo, mientras veo cómo va el Betis, mi Real Betis, en la que todos los puntos son exactamente iguales, todos. Si yo mido la distancia entre este punto P y el foco, entre este punto P, y le voy a poner un color, digamos, azul, y yo mido la distancia de este punto P a la recta directriz, tiene que obligatoriamente ser iguales. Esta distancia que está aquí tiene que ser exactamente igual a esta distancia. Sí. Sí. Esta distancia, vamos a llamarla la distancia que hay entre el punto P al foco. La distancia que hay entre el punto P al foco es exactamente igual a la distancia que hay entre el punto P a la recta directriz. Es la misma. Aquí tal vez no se vea porque yo lo dibujé muy mal, pero ya vamos a ver gráficas hechas bien. Pero es un requisito que tienen que sí o sí medir lo mismo. Tienen que sí o sí medir la misma distancia. Si yo cogiera, digamos, este punto de aquí, punto R, y yo mido la distancia que hay entre R y el foco, tiene que ser exactamente la misma entre R y la recta directriz, exactamente la misma. Si no miden lo mismo, ese punto no pertenece a la circunferencia, a la parábola. Y así con todo, yo puedo coger el de acá, un punto S, mido la distancia desde el punto S hasta el foco, y esta distancia tiene que sí o sí ser igual a la distancia entre S y la recta directriz. Tienen por ley y por definición que ser la misma. Esa es la definición de una parábola. Todos los puntos en los cuales la distancia que hay entre los puntos al foco es igual a la distancia que hay entre los puntos a la recta directriz. Aún no estamos viendo ninguna fórmula, simplemente vamos a conocer qué es una parábola. Samuel. Me parece una M chueca. ¿Qué? Me parece una M chueca. Ah, sí, parece. Ah, por si acaso, la línea tiene que ser recta. No la ganchada como yo. Diego, dígame. Disculpe, ¿me puedo meter por la parábola? Ver. La definición, ahí está. Yes. Hágale. Aún no me salgo de la hoja. No me salgo de la hoja. Muy bien. Lo dibujaron. Ahora sí, ahí fue. Vamos a hablar ahora de los componentes o de las partes de una parábola. Para ello voy a coger una parábola bien dibujada, no como la que yo hice. Esta es mi parábola. Esta es mi parábola. Y esta que está aquí es la recta directriz. Esta que está aquí. Es la que está aquí.
Aquí se la llama D, yo la llamo M. Así que para seguir la misma lógica vamos a llamarla M. M. Recta directriz llamada M. Ok, puntos a los cuales debemos conocer. El más importante, el foco. El foco. Tengo mi primer punto. A ver. No me ilusiono. Nada. Primera cosa que hay que saber. El foco. Después ya le metemos H, K, pero por ahora solo entender qué es el foco. ¿Qué es el foco? Después tenemos la recta, voy a ponerle F de foco. El foco. Después tenemos la recta directriz, que como ya hemos dicho es a lo que va a equidistar los puntos. Aquí sí se ve un poquito más bonito. Si yo mido la distancia entre estos dos y yo lo copio, deberían medir lo mismo. Y si se ve aquí que miden casi lo mismo, es más, miden casi lo mismo. La distancia entre este punto a la directriz deben medir lo mismo, es que esa es la definición. Ah, sí, fue. ¿De quién? No me sale de aquí. Bueno, entonces esas es las dos cosas más importantes, pero tenemos algunas más, tenemos por lo menos unas 3 o 4 más. Número 2, el eje de simetría. El eje de simetría es, como su nombre lo dice, es un eje imaginario que parte en dos o que divide en dos la parábola. En este caso se lo llama E. E de eje. Qué bacán. Entonces tengo ahora el siguiente. Eje de simetría. Como les mencioné, es el que divide en dos partes iguales la parábola. No es tan difícil de encontrar. Simplemente es dividirlo en dos y ya. Partirlo en dos y partes iguales. Abde esalsoli. Muy bien. Tenemos ahí tres. Foco, recta directriz y eje de simetría. Ahora ya vienen las cositas las más importantes después del foco. Siguiente, tengo el vértice. El vértice. Vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto en el cual la parábola y el eje de simetría se cruzan. Vértice. Es el punto en el que la parábola y el eje de simetría se cruzan. O en otras palabras, es el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. En este caso ustedes pueden ver que es el punto más bajo, pero si la parábola estuviese así, el vértice es el punto más alto. Esa es otra manera de ver, el punto más pequeño o más hacia abajo o el punto más hacia arriba, esa es la parábola. Cualquiera de los dos. Pero su definición formal es el punto en el que la parábola y el eje de simetría se cruzan. Hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre estos cuatro? Porque nos faltan dos más. Déjenme copiar. Tómese su tiempo mientras yo veo la repetición.
Muy bien, vamos con los siguientes dos. Siguiente. Tenemos, y este es importantísimo porque este va a aparecer mucho en las ecuaciones canónicas y general. P. P se lo conoce como la distancia focal. P. Distancia focal. Distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? A ver, solo viendo el gráfico. ¿Qué es la distancia focal? ¿Quién podría ser el término? Solo viendo el gráfico. ¿Qué sería la P, la distancia focal? Solo viendo el gráfico que está ahí. Matthew. Ya, ¿y cómo se llama este punto F? Ajá, esa es la distancia focal. Distancia focal es distancia del foco al vértice. Distancia del foco al vértice. Ahora, quiero que se acuerden muy bien de la definición. Quiero que se acuerden muy pero muy bien de la definición de lo que es una parábola, porque les voy a hacer una pregunta y quiero ver si la entendieron. Mientras tanto voy a poner este dibujito aquí para... No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahí está. Ahí está. Este vendría a ser P. La distancia focal, como bien dijo Mati, la distancia del foco al vértice. Acuérdense por favor, de lo que es una parábola. Yo les pregunto, la distancia que hay del vértice a la directriz, ¿cuánto vale? Aquí es cuando les pediré que razonen. Acuérdese de la definición. La definición de una parábola. Esteban. Entonces, ¿iguales a qué? ¿Y cuánto vale esa distancia? No, no vale 1. Tiene un nombre, lo acabo de decir. Marcelo. Exactamente. Miren esto. Hemos dicho que una parábola tiene que cumplir esto que está aquí. La distancia desde cualquier punto al foco y a la directriz tiene que valer lo mismo. Así que si yo escojo un punto, digamos este punto B, el punto del vértice, y yo mido la distancia que hay entre este y este, debe ser exactamente igual, por definición, a la distancia que hay entre el vértice y la directriz. Tienen que obligatoriamente medir lo mismo. Pero ojo, esto ya tiene un nombre, se llama distancia focal. Por lo tanto, también tengo esta otra distancia focal. Por lo tanto, la distancia focal puede ser dos cosas. La distancia del foco al vértice o la distancia del vértice a la directriz. Porque ambas miden exactamente lo mismo. Es lo mismo. La distancia focal es la distancia del foco al vértice o la distancia del vértice a la directriz, porque como hemos visto por definición de la parábola, deben sí o sí medir lo mismo. Y aquí está. La distancia que hay del foco al vértice mide P. La distancia que hay del vértice a la directriz también mide P. Miden exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la definición. Esa es la definición de una parábola. Deben medir lo mismo.
lo mismo, y se me fue. Deben medir lo mismo. Y ahí está. La quinta, perdón, el quinto elemento. El quinto elemento. Y tenemos el último. El último se lo conoce, aunque este no es muy popular. Lado recto. Lado recto. El lado recto es el que pasa de manera perpendicular a la recta directriz por el foco. En otras palabras es esto que está aquí. Cojo el foco y toca los dos extremos. Ahí está. Es como un corte, más o menos así. Este es el lado recto. Casi nunca se utiliza, no se calcula, no tiene nada que ver en las ecuaciones, pero vale la pena igual presentarlo. No entendí la pregunta, Hilary. Lado recto se llama. Es como un cortecito que cruza de manera perpendicular, es decir, en la misma orientación la recta directriz. Y lo corta así. ¿Sirve para algo? En ingeniería sí, pero para el estudio que nosotros haremos no sirve para mucho. Pero igual tengo que presentarse. Y ahí están los cinco. Los más importantes son el vértice y la distancia focal. Porque con esas dos ustedes consiguen el resto. Y ya vamos a ver. Listo, Emily. Entonces voy a dejar ahí y vamos a terminar esta clase. No me acuerdo qué pregunta dice. Pero bueno. Entonces esa es la estructura o los componentes de una parábola. Foco, este puntito de aquí. Recta directriz, la recta de acá. Eje de simetría, el que divide en dos. Vértice, el punto más bajo o más alto de una parábola. Distancia focal, la distancia que separa el foco y la directriz, y el lado recto. Ahora sí, vamos a terminar haciendo algunos ejercicios solo para identificar los elementos. Solo para identificar los elementos de una parábola. Repito, aún no estamos trabajando con ecuaciones. Simplemente vamos a identificar elementos. Simplemente vamos a hacer eso. Identificar elementos. Y para ello vamos a comenzar viendo este primer ejercicio. Bueno, no es un ejercicio, es una gráfica. Esta primera gráfica. Hilary. Una pregunta. La R no significaba nada, ¿verdad? En este caso la R es un punto que yo escogí. Bueno, que ya estaba en el gráfico. No significa nada. Puede ser también AR, puede estar acá, puede estar acá. Es un punto arbitrario, se nos conoce. Ahora sí, una vez hecho eso, vamos a ver la gráfica. Y vamos a tratar de encontrar todos los elementos de esta gráfica. Vamos con el más fácil de todos, el vértice. ¿Dónde dirían ustedes que se encuentra este vértice? Samuel. En medio del cero. Aquí. Aquí, ¿verdad? Sí, ahí el cero. ¿Qué coordenadas serían esas? En X y en Y. Tenemos a Esteban. 0, 0. Por lo tanto, el vértice está en 0, 0. Vamos a ver la recta directriz. La recta directriz, ¿dónde ustedes la están viendo? Ahí está clarito. ¿Dónde está? ¿En qué número cae? Esteban. Correcto, aquí estás. 0, 1. Ahora, fíjense ustedes que la recta es vertical. Cuando la recta es vertical, siempre la vamos a escribir de esta manera. X
igual al valor, menos 0.5. Cuando la recta sea horizontal, colocamos y. Pero como en este caso la recta es vertical, la vamos a llamar 0.5. 0.5. Porque está aquí en menos 0.5. Nos falta encontrar el foco y la distancia focal. ¿Dónde yo puedo encontrar la distancia focal? Yo puedo ver que aquí está la distancia focal. Voy a dibujar. Aquí está la distancia, perdón, no es aquí. Aquí está la distancia focal. ¿Sí ven? ¿Cuánto mide la distancia focal? Desde el vértice hasta la recta de M. Es lo mismo. ¿Cuánto dirían ustedes? ¿Cuánto espacio hay entre el vértice y la recta directriz? ¿Cuánto espacio dirían que hay? Marcelo. 0.5. 0,5. Las distancias siempre son positivas por si acaso. Por lo tanto, la distancia focal, la P, vale 0.5. Eso vale la distancia focal, 0.5. Con eso en mente yo ya puedo encontrar el foco. Porque esta distancia que está aquí tiene que sí o sí medir lo mismo de ambos lados. Por lo tanto, yo sé que aquí va a estar la otra distancia focal de 0.5 y por lo tanto yo sé que aquí está el foco. Simplemente sabiendo esta distancia focal yo puedo como replicarlo al otro lado y ahí está el foco. ¿Y cuáles serían las coordenadas del foco? Según ustedes están viendo ahí. ¿Cuáles serían las coordenadas del foco? Marco. Creo que sería 0.5 X. 0.5 en X correcto. Y en Y, ¿dónde estoy en Y? No, perdón. 0, correcto. 0.5 en X y 0 en Y. Y ahí está todo. Hemos encontrado de las 6, hemos encontrado las 5. La sexta no, esta no afecta en nada. Hemos encontrado el foco, 1. El vértice, 2. Recta directriz, 3. Distancia focal, 4. Me falta una. Y el eje de simetría, que el eje de simetría es este que está aquí. Aunque ese tampoco es tan relevante. El eje de simetría es el eje Y. El eje X, perdón, si ven. El eje de simetría. ¿Cómo lo puedo escribir? Simplemente es el eje de simetría es Y igual a 0, porque es horizontal. Así como yo les dije aquí, vertical X menos 5, horizontal Y igual a 0, porque estoy en Y igual a 0. Y ese es mi eje de simetría. Y así hemos desglosado todos los elementos de una parábola. Marco. Entonces, los ejercicios que vayamos a hacer de parábola, ¿sí nos va a tener la gráfica o va a haber fórmulas? No, va a haber fórmulas. Ustedes tendrán que construir la parábola. Pero por ahora, antes de construirla, quiero que sepan qué es lo que van a construir y los elementos. Fíjense ustedes que los puntos más importantes de la parábola no es el foco, es el vértice el más importante. Porque si yo conozco el vértice y el foco, número 1, conozco la distancia focal. Y si conozco la distancia focal, conozco la recta directriz. U otra opción, si conozco el vértice y conozco la distancia focal, conozco el foco y conozco la directriz. El vértice es la más importante de todos. El vértice y el foco, porque yo puedo saber que con estas dos
esta de acá. Y así ir jugando hasta obtener todo. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Tenía una más, pero ya no nos da tiempo. El día de mañana seguimos practicando un ratito más cómo identificar los elementos de una parábola. Y ya comenzamos netamente con la ecuación canónica de una parábola. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? ¿No? Listo. Sí, profe, sí. Diego. Un segundito, Diego me alzó la mano. Ah, Diego primero. ya, yo. Gracias, Romina. Ya lo voy a hacer que me olvide, ¿sabes? Dígame, Diego. Ok. ¿El vértice siempre va a ser 0 No. o estoy equivocado? El vértice puede ser donde querramos. Vértice, así como el centro de la circunferencia estaba en 0 a veces o estaba donde uno quería, el vértice puede estar donde sea. Eso lo vamos a ir viéndolo en esta y en la otra semana también. Pero la parábola puede estar donde sea. La parábola puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así, y puede estar donde sea en el plano. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Muy bien,